Bueno, es un gusto enorme estar en este momento con quien fue recientemente candidato a presidente en las últimas elecciones y también con quien fue candidato a intendente de nuestra ciudad de Campana. Estamos hablando con Juan José Gómez Centurión. Buenas tardes, Juan José. ¿Cómo le va, Esteban? Muchísimas gracias por el contacto a través de este medio. Y No, Jorge, gracias. los saludo. Florencia, te saludo también. Gracias, ¿cómo estás? Estamos por aceptar. Jorge, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Esteban? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y un cariño grande, también un saludo para Florencia, que bueno, ya hemos tenido en alguna otra oportunidad alguna entrevista. Gracias, muy Así es, amable. ¿cómo estás? Gracias a ustedes. Bueno, vamos a comenzar con una breve introducción que no hace falta, pero de todas formas recordemos. Juan José Gómez Centurión participó de las últimas elecciones, es un oficial retirado del ejército argentino, veterano de guerra, obtuvo la Cruz al Heroico Valor en Combate, que es la más alta distinción militar que hay en el país. Y Jorge Aníbal Valdivia, candidato a intendente de la ciudad de Campana, perteneciente durante décadas a la prefectura naval, y fue también director del CIMOPU, ¿no es cierto?, entre el 2012 y el 2014. Correcto, director general del CIMOPU, para gente que no conoce, es el Centro de Monitoreo Público Urbano. Y aparte, dato no menor, árbitro de fútbol. Sí, estuve en la prefectura durante casi 40 años prestando servicio. Lo más que puedo hacer es dar un servicio a la comunidad. Muy bien. Bueno, creo que se ven venir la primera de las preguntas, que es inevitable, que es el anuncio que acaba de hacer el presidente. Juan José, ¿qué opinión te merece lo que imagino que acabarás de escuchar? No, lamento defraudarte, Esteban, pero no pude ver, porque estoy sin televisión, no pude ver la entrevista del presidente, así que después que termine tu entrevista voy a entrar a los medios a ver cómo fue el anuncio. Así que lamento defraudarte con esta respuesta. Bueno, pero igualmente se dio lo Bueno, que se anticipaba, que es esto de que se va a extender la cuarentena, va a ser hasta el 17 de julio y va a ser muy estricta, como al comienzo. No, prácticamente una fase 1. Sí. Esto ya lo decían los medios esta mañana en todos los adelantos que fue haciendo el gobierno y los trascendidos. Yo creo que la cuarentena ya es una modalidad de gobierno, digamos, ¿no? Muchas personas en el país, cada vez más alto porcentaje, esta mañana leí estadísticas, están viendo que el gobierno se enamoró de esta forma de gobernar, que es la cuarentena eterna, que tenía un sesgo de justificación razonable en el arranque de este proceso, como una medida profiláctica, preventiva a nivel social, y esto ya ha pasado una forma de gobernar la Argentina, digamos, ¿no? Con resultados muy discutibles desde varios puntos de vista en los indicadores de gestión de este problema, ¿no? El gobierno está seguramente con muy buena intención, pero con muy malas herramientas manejando este problema, y me parece que ya le ha gustado esto de tener el país parado, la gente en sus casas, la gente que no sale a la calle, y sobre todo la gente que no va a los bancos a retirar la plata, ¿no? Entonces, pero voy a leer los detalles después de cuáles son las medidas, pero me imagino que es volver a la fase inicial, ¿no? O sea que tenía pensado preguntarte por esto de esto esta crítica del enamoramiento del gobierno, de un aparente enamoramiento por gobernar en cuarentena, porque se le podrían facilitar algunas cuestiones, como por ejemplo prescindir de los otros poderes de la nación, y de que no se toquen otros temas de agenda, que por ahí podrían ser complicados. Perdón, plenos poderes dados por el Congreso al jefe de gabinete en el uso del dinero, de los recursos públicos, y saltando toda ley de contratación del Estado como un eterno caso de emergencia y de crisis, ¿no? También no es un tema menor, ¿no? Claro, entonces, para tratar de entender, para vos el empleo de la cuarentena tuvo sentido durante un tiempo limitado, acotado, y hoy ya es una estrategia de gobierno, no es un tema, digamos, de salud. A ver, cuando vos mirás los indicadores mundiales, vos te das cuenta que la cantidad de muertos, por ejemplo,
por habitantes y por infectados en la República Argentina, Argentina está de la mitad de la tabla de posiciones en los países, de los 170 y pico países, para arriba. Ahora, la primera pregunta que nos hacemos, que es uno de los problemas de la política en la Argentina, es la confianza, ¿no? La mayoría de los funcionarios de este gobierno ya fueron funcionarios, sobre todo Alberto Fernández, que era jefe de gabinete, de un gobierno que manipuló el INDEC. Entonces yo pregunto, ¿es real la cifra de muertos que estamos teniendo o la cantidad de muertos por neumonía, por ejemplo, se inscriben adentro de muertos que eran COVID? Una duda que tenemos miles de argentinos. Cuando vos ves, por ejemplo, de la tabla de recuperación de infectados que tiene la Argentina, está por debajo de 30 países africanos. O sea, los infectados que se recuperan y vuelven a la vida normal, ¿no? Y el otro tercer indicador que es muy malo del gobierno es la cantidad de test que se hacen cada 100.000 habitantes. Está muy por debajo del promedio de Latinoamérica. Argentina está haciendo entre 6 y 8 test cada 100.000 habitantes, cuando Uruguay hace 22, Brasil hace 45, Chile hace 35 cada 100.000 habitantes, Estados Unidos 170 cada 100.000 habitantes, y en Europa, para salir de la fase de la crisis de la pandemia, 7.000 cada 100.000 habitantes. Entonces, si vos gestionás una crisis sin información, sin capacidad de medir el problema en cada uno de los lugares, en cada uno de los segmentos de la población, en cada uno de las divisiones territoriales, lo que le decís a la gente es: quédate en tu casa, te pongo un policía en la puerta, y si llegas a salir te secuestro el auto. Es un manejo muy precario de una situación tan grave, ¿no? Sí, hace pocos días salió una carta firmada por el expresidente y otras personalidades donde decían que estaba en peligro la democracia. ¿Crees que esto es así? ¿Coincidís con eso? Una carta firmada por qué Por el expresidente y otras personalidades, y donde hablaban de que la democracia estaba en peligro. No sé si la democracia, lo que está siempre en peligro es la república, porque al final de cuentas la democracia es un sistema electivo y es un sistema de cómo se eligen las personas de acuerdo en la computación de los cargos del poder. Lo que siempre está en peligro en la Argentina es la república, que es el sistema normativo, que es el sistema que durante décadas toda la clase gobernante destruyó el pacto originario, el pacto social inicial, que es la Constitución Nacional. Entonces, Claro, la independencia de poderes. la división de poderes, el avance sobre las instituciones, el uso de los recursos públicos, el respeto por los derechos individuales de los habitantes, el derecho por la capacidad de expresión. La República viene en peligro hace mucho tiempo, mucho tiempo. Jorge, te pregunto a vos ahora una breve reflexión sobre el tratamiento de la pandemia acá en Campana, con Sebastián Abela a la cabeza de la Intendencia. Y mirá, Esteban, la verdad que yo comparto plenamente lo que dice Juan José. Esto ya se ha convertido en una cuareterna. Ustedes saben bien que yo en algún momento, cuando recién empezó esta pandemia, yo felicité y celebré que el intendente haya tomado algunas medidas de bloqueo y demás y haya podido cuidar. Pero ya a esta altura, ya más de 100 días de cuareterna, ya creo que ya es indiscutible que no podamos seguir más adelante. Yo pienso mucho en el obrero, en la persona que vive el día a día, el albañil, el plomero, el gasista. Hace media hora estuvo aquí un gasista en mi casa y está desesperado porque no consigue, tiene que estar a escondidas para hacer un trabajito. Entonces porque sabemos que hay muchos miles de empleados públicos, ese empleado no tiene problema porque cobra un sueldo, y también los jubilados, pero hay gente que realmente los comercios en Campana se están cayendo de a pedazos. Esteban, vos ya sabés bien que están cerrando diariamente muchos comercios, pymes. Ya sin la pandemia venían de cadencia. Así que te imaginas ahora volver a una fase primaria con todo lo que eso conlleva. Vamos a colapsar en todo. Y no solamente en la parte económica. Ya sabemos que en Campana están comenzando los delitos y esto va a continuar. Y después, post pandemia, el delito va a continuar peor todavía. Así que no es viable lo que se está haciendo. Sabemos que Sebastián Abela no es del mismo color del partido oficialista,
pero es como que está acatando también todas las órdenes de provincia, y no es así. Perdón, Esteban, si me permitís agregar un tema, coincido plenamente con Jorge. La semana pasada el presidente tuvo una reunión con importantes dueños de los medios de comunicación. Esto trascendió en los medios. Y empezó a justificar esta prolongación y este incremento y este incremento de intensidad de la cuarentena. Y uno de los fundamentos que dio es que el gobierno está viendo, después de 90 días de este proceso, el problema de las camas. Yo lo que digo, hay un grado de imprevisión fenomenal, porque yo creo, lo que digo es, al principio de la cuarentena, este tema podía ser justificable. Después de 90 días, nos estamos dando cuenta que no nos alcanzan las camas. Ese es un tema. El otro tema es ya una concepción ideológica que inunda a todo el gobierno. Los funcionarios de la Argentina en general, y este gobierno en particular, cree que el Estado es el papá de cada uno de nosotros. Entonces, en lugar de durante 90 días generar en la población el sentido de autoprotección individual, familiar, social, digo, no, quédense tranquilos porque yo te cuido. Yo te voy a decir lo que vos tenés que hacer porque yo te voy a cuidar. Y el gobierno parte de una muy mala base en relación Estado-sociedad. Porque cuando vos a la población le contás un problema con seriedad, con buena información, lo que estás estimulando es el sentido de autoprotección. Pasa lo mismo con el delito, ¿no? Los gobiernos no mienten con los indicadores de delito. Por ejemplo, si los gobiernos dieran el mapa del delito, dónde ocurren los delitos, a qué hora y en qué situación, la gente se protegería mucho más. Entonces lo que digo, con este concepto de que papá Estado te cuida, porque cada funcionario tiene el mejor criterio que vos para cuidarte a vos y tu familia. Esto no es así. Vos tenés el mejor criterio para cuidarte a vos y a tu familia, a todos los que te rodean. Si el Estado te da las herramientas, te da la información, te genera el estímulo por desarrollar en tu persona, en tu familia, en tu comunidad, el sentido de la autopreservación y del autocuidado, que es el instinto más grande del ser humano, la autopreservación. Entonces digo, también hay una raíz ideológica en esto que decir, tranquilo, el presidente es tu papá y sabe qué es lo mejor para vos. El presidente no sabe qué es lo mejor para vos. Quería preguntarles, no sé si ustedes percibieron al comienzo de todo este fenómeno de la pandemia, que por ahí aquellos sectores de la sociedad más progresistas, por llamarlo de alguna manera, empezaron a ver con buenos ojos, como una especie de reivindicación, el empleo de las Fuerzas Armadas y del Ejército y digamos, de oficiales de seguridad en las calles. ¿Ustedes qué piensan de este despliegue? ¿Está bien? ¿Es un rol que tienen que cumplir? En las emergencias está dentro de la misión implícita de las 3 Fuerzas Armadas colaborar desde el punto de vista logístico en el manejo de cualquier emergencia. Esto se ve en las inundaciones, en Campana se ve en todo el conurbano bonaerense las inundaciones, se ve en las provincias, en la provincia del litoral también se ve en cada inundación, se ve en las provincias andinas en caso de temblor o terremoto o situaciones de crisis de esa naturaleza. Y es obvio porque las Fuerzas Armadas, uno de los músculos desarrollados en situaciones de crisis es el abastecimiento logístico, la capacidad de generar medicina de crisis, atención de personas, con lo cual yo creo que fue una medida correcta, digamos, y está dentro de las misiones implícitas de las Fuerzas Armadas. Sí, Jorge. Yo lo que agregó a lo que ya manifestó Juan José es que pensar que este gobierno, cuando encaró todo su proyecto, una de las primeras cosas que quiso hacer es destruir las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Y hoy son aplaudidos. Entonces ahí hay una dicotomía, pero sabemos que la gente apoya todo lo que es Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, porque siempre hemos estado al servicio de la comunidad. Entonces eso la gente lo reconoce. Fíjense, agrego un bocadillo al comentario muy acertado que hace Jorge. Cuando hace más de 20 años que en la Argentina se vienen sacando las fuerzas de seguridad, gendarmería y prefectura, que tienen responsabilidad como misión el cuidado de la frontera, ya sea la frontera terrestre, en el caso de la gendarmería, o la frontera
hídricas, en el caso de prefectura, más el control de la navegación y demás, las viene sacando de las fronteras y las viene instalando en el conurbano, primero, segundo, tercer cordón del conurbano, como una medida de garantía de seguridad, ¿no? En un concepto absolutamente erróneo de la conducción de las dos fuerzas, porque las dos fuerzas están pensadas, fueron diseñadas, su misión original desde el punto de vista legal es el cuidado de las fronteras y de los espacios fronterizos. Y bueno, esto tiene que ver con lo que dice Jorge, digamos, ¿no? Para mejorar la situación de seguridad del conurbano se recurre a las fuerzas de seguridad que tendrían que estar instaladas en las fronteras. Y de esta manera se produce lo que nosotros denominamos que es un colador la frontera. Entonces dejamos libre albedrío. Eso es lo que ocurre. Entonces nosotros, yo que a mí la prefectura, mejor dicho el Estado, me preparó para combatir el narcotráfico allá en la frontera hídrica, como decía Juan José, hoy nos ponen en el centro de un lugar. Estamos también capacitados. Con esto no quiero decir que prefectura, gendarmería no estén capacitados para hacer un operativo dentro de la ciudad. Para eso tenemos prácticas en combate de localidades y combate contra el delito. Pero no es el fuerte justamente de prefectura o gendarmería. Pero han descentralizado lo que es la frontera y hoy es un colador. La pregunta que quería hacerles es también inevitable, porque es cuestión de seguridad y por la cercanía que tenemos con la vecina ciudad de Zárate, y es sobre el ministro de Seguridad bonaerense. Me interesa saber qué opinión tienen, porque, digamos, ustedes están en un partido que no es afín al peronismo, y en este momento se está dando dentro del peronismo una interna, evidente para todos los vecinos que ni siquiera están intentando ocultar, que es entre el ministro Berni en la provincia con la ministra Friedrich en el país. ¿Ustedes sobre Berni qué opinión general tienen? ¿Juan José? Sí, claro. A mí esto que estás comentando, Esteban, me parece que tiene relación la interna del kirchnerismo. Discúlpame, un bocadillo. Nosotros no es que no somos afín al peronismo, nosotros somos un partido distinto, digamos. Adentro de nuestro partido hay gente que es peronista, gente que es radical, hay gente que viene de distintas fuerzas políticas. Bien. Como comentario. Pero esto que estamos viendo, el ring de box entre la ministra de la Nación en materia de seguridad realmente es una cosa muy precaria. Y Berni, que ya fue secretario del gobierno de seguridad, del gobierno de Cristina, donde se instaló el narcotráfico en la Argentina, este ring de box es característico, digamos, de la interna del kirchnerismo, que es la vicepresidente contra el presidente Fernández. Y es un trabajo de erosión constante que le hacen al presidente Fernández desde el kirchnerismo más duro, porque lo amenazan a Berni como candidato, futuro candidato a presidente de Fernández, cuando lo que están ocultando es la futura candidatura ¿cómo se llama?, de Máximo Kirchner. Entonces, esto forma parte del ejercicio de la interna expuesta en el gobierno, con toda claridad, del sector más duro del kirchnerismo contra Fernández, que lo esmerilan permanentemente con un montón de medidas. Uno de ellos, una de esas liebres que le pone para esmerilarlo es Berni, claramente. Sí, yo lo que tengo también, la opinión mía es que la verdad que un poco me desagrada la actitud a veces de Sergio Berni, porque lo hemos visto nosotros los que vivimos cerquita de Zárate. La vez pasada tuvo una discusión con Osvaldo Cáfaro, y bueno, la madrugada después estuvo ahí caminando un operativo con una ametralladora de alto poder en la mano, y eso no pegó bien a la gente, porque muchos me llamaron a mí por teléfono y me dijeron, che, Aníbal, ¿cómo puede ser que el ministro Berni, que es en realidad fue un odontólogo en el ejército, pueda andar con una ametralladora? Y yo no sé si la sabrá usar, inclusive. Yo dudo también eso. No sé si Juan José se ríe y creo que piensa igual que yo. Yo no creo que pueda usar esa arma. Pero bueno, son cosas que a mí... No era odontólogo, era médico cirujano. Bueno, sí, cirujano. Bueno, pero no creo que haya hecho mucha práctica de tiro ese hombre. Pero bueno, lo que es el caso de que yo, en alguna oportunidad cuando estuvimos en un acto, una ceremonia en prefectura, Osvaldo me presentó a Sergio Berni en este acto, y los dos veía que eran muy amigos, y hoy son archienemigos, pero bueno, sabemos que Sergio Berni está tratando de instalar en el futuro
como intendente a su señora esposa, que hoy es senadora provincial. Así que es toda una vieja política de la cual nosotros nos alejamos plenamente. Nosotros estamos para instalar la nueva política. Nosotros somos la diferencia, lo distinto a todo lo que es política vieja. Basta de engañar a la gente, que estoy con este, hoy me enamoro de este otro. No, 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 no. Aquí nosotros seguimos únicamente una nueva política, una nueva manera de conquistar a la gente solamente con la verdad. Sí, eso me da el pie para la pregunta que quiero hacer, que es teniendo en cuenta que estamos a casi un año de lo que fue la campaña anterior y a un año de empezar una nueva. ¿Cómo está el Frente Nos? ¿Cómo se prepara para las legislativas? ¿Cómo vienen trabajando toda esta situación, además aislados? A ver, acordate que los frentes, en la Argentina, la ley electoral hace que los frentes, el día de la elección, a las 12 de la noche, desaparecen como calabaza. Se transforman todos en calabaza y desaparecen. Con lo cual, no hay más frente. Nosotros, a partir de la elección, empezamos con el armado del partido en 19 distritos de la República Argentina. Quiere decir que de los 24 distritos ya tenemos 19 distritos presentados en la justicia como partido. Obviamente que la cuarentena, como dice acá Jorge, siempre impide el desarrollo político interpersonal, que es hablar con la gente, sentarse con la gente, pero también nos permitió un ciclo de organización a través de estos medios, de Zoom, de Meet, de la web, y estamos muy avanzados en los 19 distritos, con juntas promotoras, con mucho trabajo político. Tenemos más reuniones en este ciclo de cuarentena por estos medios que las que hubiéramos podido tener si hubiéramos estado normalmente trabajando en forma presencial. Lo mismo nos pasa en la provincia de Buenos Aires. Bueno, con Jorge estamos trabajando, tenemos reuniones permanentes. En cuanto se levante la cuarentena, vamos a terminar el proceso de afiliaciones y el año que viene nos vamos a presentar en 19 distritos de la República Argentina con el propio partido, con candidatos propios en la provincia de Buenos Aires, a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires, desde Bahía Blanca hasta Colón, en el norte de la provincia de Buenos Aires, con candidatos propios disputando los consejos deliberantes, en el caso de Jorge específicamente en Campana, como el año pasado, disputando diputaciones y senadurías provinciales, de acuerdo a las circunscripciones electorales, y diputados y senadores nacionales. Esa es la situación del partido. Te quería preguntar por otro tema de agenda, que es todo el conflicto que hay en relación a la empresa Vicentín, al grupo Vicentín, en relación a dos ejes. Primero, la situación delicada en cuanto a lo financiero a la que llega la empresa, que eso ya es un tema de por sí. Y por otro lado, la intención del gobierno de expropiar. Ahora parece que hay una marcha atrás, como que hay un freno, pero bueno, mucha gente lo interpretó como un avance hacia la propiedad privada y hubo reacciones de mayor o menor caudal en todo el país. ¿Vos qué opinión tenés? El proceso de Vicentín es un proceso que tendría que estar en la justicia. Los procesos de quiebra de los empresarios tienen que ir a la justicia y el grupo empresario pagar a sus deudores, después de una convocatoria de acreedores, de todo lo que es el proceso legal de la quiebra, con sus bienes. Entonces la pregunta que yo hago, primero fue expropiación, se dieron cuenta que era un disparate. Después dijeron intervención, y ahora están hablando de reflotarla, ¿no? Cada vez van bajando más el nivel. Pero lo que yo pregunto es, esta intervención del gobierno en el proceso de quiebra de Vicentín, ¿qué va a hacer? ¿Va a estatizar la deuda de Vicentín? Vicentín es el caso de una empresa en tercera generación, iniciada por un italiano allá lejos y hace muchísimo tiempo, que en el año 2002 facturaba 50.000 millones de dólares y cuando Cristina dejó el gobierno facturaba 3.700 millones de dólares. Y que terminó dándose vuelta y terminó yendo al proceso de quiebra de la mano de los gobiernos en la manipulación del dólar y de los granos. En este negocio que te hacen vender los granos para afuera y liquidar los dividendos de los granos a valor de dólar paralelo, digamos, ¿no?
Entonces, el gobierno anterior, el gobierno de Macri, cuando reflotó el dólar paralelo, la empresa tenía gastos en dólares reales y cobraba en dólares paralelos. Y terminó en este proceso. Y en esto, Vicentín, que a nosotros nos causa espanto porque es una empresa, era la tercera exportadora de granos en la Argentina. Están volcando la calecita. Es decir, el tercer exportador de soja en la Argentina, que es un producto de comercialización mundial, quiebra. Imagínense lo que va a ser este proceso para las pymes, ¿no? Para las pymes, para las pequeñas empresas, para los talleres, para todo lo que es el sistema productivo argentino. ¿Por qué? Porque los gobiernos en forma sucesiva siguen aumentándole los impuestos, siguen generando una tasa de interés que es inmanejable para que las empresas puedan financiarse. Las empresas necesitan financiarse, necesitan tener un capital de trabajo y financiación para poder invertir, para poder pagar sueldos, para poder manejar el gasto corriente. Entonces, Vicentín es un ejemplo lamentable de lo que va a pasar en adelante para la Argentina. Pero lo que yo creo firmemente es que el proceso de Vicentín tiene que ir a instancias judiciales a procesar la quiebra y a pagar con los bienes de la empresa las deudas que la empresa contrajo, y no tiene que intervenir el Estado. Donde interviene el Estado en estos procesos, hay una sospecha tremenda de que hay un manejo detrás que no conocemos. Mire el caso Askenazi con el tema de YPF, que hoy lo que se ganó Askenazi fue un juicio millonario en New York que se lo va a cobrar al Estado argentino. Entonces, la deuda de Vicentín la vamos a terminar pagando todos. Bueno, para ir redondeando y liberándote para tu próximo compromiso, ¿qué mensaje o qué les gustaría mencionar que no les hayamos preguntado? ¿Qué mensaje a la comunidad les tienen ganas de dar? Bueno, teníamos un proyecto para contar con Jorge y estamos trabajando ahora, de un proyecto muy interesante que es el hecho de, hemos presentado en una iniciativa popular para buscar 500.000 firmas, pero es medio largo, si vos querés lo tratamos en otra conversación. Yo lo que quiero decirle a todos los habitantes de Campana y a todos los bonaerenses y a todos los habitantes de la República Argentina, que Argentina tiene la posibilidad de ser un país distinto. Argentina tiene la posibilidad de salir del fracaso al cual nos trajo sucesivas capas de clases dirigentes políticas que se han transformado en una casta, que llevan décadas de fracaso en la Argentina. Yo crecí en un país de un 5% de pobreza, estamos llegando al 50% de pobreza en la Argentina. Más del 60% de los niños de la Argentina son pobres. Entonces lo que digo es, Argentina tiene un futuro distinto si nosotros logramos reunir una clase dirigente que sea patriota, que sea honesta y que sea idónea para manejar los destinos del país. Y en eso estamos trabajando con una cantidad de gente desparramada a lo largo del país, y en el caso de Campana, con Jorge, que se ha puesto al hombro el trabajo de desarrollar el partido en campaña, y que el año que viene vamos a tener una propuesta concreta para todos ustedes. Jorge. Bueno, coincido plenamente con Juan José, y a nivel local quiero decirle que estamos trabajando, tengo mi equipo, se está ampliando, estoy incorporando muchos profesionales, estamos ayudando también a los barrios. Si bien por ahí no me ven con fotos y sacándome alguna bolsita, así como todo el mundo se muestra, yo estoy haciendo un trabajo silencioso, es más, estoy esperando cobrar el aguinaldo, espero que el gobierno lo deposite para poder ayudar a la gente que más lo necesita. Nosotros hacemos un trabajo silencioso por el momento, y como dijo Juan José, queremos construir en Campana algo mejor, algo distinto. Yo en el principio dije que quiero oxigenar un poquito el Consejo Deliberante, que está muy, pero muy viciado. Hay gente que hace muchísimos años que está sentado en esos sillones rojos sin hacer un proyecto y sin brindarle a la gente que le ha votado y devolverle lo que realmente el vecino de Campana se merece. Porque lo digo siempre, Campana, el vecino se merece vivir mucho mejor, porque aquí en Campana, ustedes saben bien, Esteban, que entra mucho dinero. Aparte, a mí me dolió enormemente que hace pocos días hemos sufrido alzas enormes de tasas, impuestos en plena pandemia. Eso a mí me dolió muchísimo, porque justamente dentro de mi equipo hay un contador público que es máster también en contabilidad, y hemos hecho un proyecto para poder congelar y aún más para poder bajar los impuestos. Así que es lamentable que hayamos perdido esa oportunidad.
pero como dice Juan José, Argentina el año que viene tiene la plena oportunidad para cambiar todas las fichas y poner gente con honestidad, con transparencia y con disciplina. Se puede gobernar, Esteban. Un enorme placer fue tenernos a los dos, entrevistarlos. Espero que algún momento se repita. Y Jorge, bueno, ya emplearemos con temas más micro de la ciudad en breve. Pero Sí, cuando guste. Juan José, muchísimas gracias por la oportunidad de entrevistarte. No, gracias a vos, Esteban, Florencia, muchas gracias. Y bueno, Jorge, Sí, un enorme gracias. abrazo. Y cuando quieran, tenemos la oportunidad de comunicarnos. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Florencia. Que tengan una buena tarde. Gracias por esto. Nos estamos Chao. viendo. Un abrazo. Igualmente.